Si te gusta la literatura y en especial la elegancia de leer, este es el canal perfecto para ti. En Nick Writer hago una semblanza, también breves disertaciones y también es una bitácora de mis lecturas que están entrelazadas con mi labor editorial y artística. Por lo tanto, el día de hoy voy a comentar acerca de este texto del lingüista italiano Umberto Eco. El texto se llama Interpretación y Sobreinterpretación. Sin embargo, antes de hacer esta semblanza acerca del texto, por reseña, me gustaría comentar algo acerca de Umberto Eco. Pues se le conoce por la novela El nombre de la rosa, un texto que tiene una categoría específica en el mundo de la literatura en general y también de una literatura un poco más de categorías y términos. A este tipo de novela o de diseño se le denomina ficción especulativa, pues en la novela se especulan la invención de textos. También se le denomina metaliteratura, porque cuando en un libro o una novela en específico se habla de literatura, es decir, una novela que habla sobre novela o libro en general, a esto se le denomina metaliteratura. Quisiera poder agregar algo acerca también de la metaliteratura, que es como la metacognición, o también sucede en las películas, cuando metafilmografía podría decirse, que es cuando entre una película se hablan sobre la creación de películas o de films. Pero en el caso de Humberto Eco, y en específico El nombre de la rosa, es una novela que abarca este tipo de género de metaliteratura y en específico la ficción especulativa. La ficción especulativa es un término bastante moderno. Sin embargo, esto se conoce desde hace tal vez unos 500 años. Todo comenzó con Miguel de Cervantes Saavedra y su novela Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué comenzó con Cervantes? Porque anterior a Cervantes no existía la categoría novela o novelística. El diseño narratológico de una novela es diferente a lo que conocíamos o lo que se conocía antes. Eran romances o historias, fábulas. Es decir, el compendio que hoy conocemos como novela o como diseño novelístico y narratológico, también metodológico, es ajeno a lo que era antes. Por ejemplo, un texto de Homero como la Odisea o la Ilíada. Entonces, en cuanto a Umberto Eco, que era un filólogo educado en Italia, en Europa, escribe este texto, Interpretación y Sobreinterpretación. De hecho, es una edición de unas conferencias. En el prólogo se habla de que estas conferencias, en colaboración con el pragmatista Richard Rorty y otros, es una lectura y una edición de unas conferencias, como repito, que se dieron en Estados Unidos alrededor de 1978. Y esto fue promovido por Tanner. Era un filántropo que le gustaba apoyar este tipo de actividad académica, literaria, artística e intelectual. De tal manera que Humberto Eco en todo el texto explica esta actividad un poco compulsiva del lector, no solo del lector, sino del usuario que aspira a ser narrador, investigador o incluso escritor. Poco a poco esto, tal como lo menciona Humberto Eco,
que en verdad sí se vuelve compulsivo y se vuelve metódico porque el lector empieza a encontrar patrones de lectura filológica. Es decir, al principio el joven lector lee por un entusiasmo o por un impulso de placer, pero un placer de encontrar en la literatura a sus héroes, a determinado autor que escribe determinada novela. Y es probable que lea diferentes novelas del mismo autor, cuentos, ensayos, aunque muy poco probable que lea ensayos. Eso sucede en una edad ya universitaria, académica. Pero poco a poco este factor de obsesión, de acuerdo a Humberto Eco, es por el acertijo que el cerebro descodifica en las palabras. Y sucede especialmente en el idioma nativo del usuario, porque el usuario tiene mayor capacidad de reconocer elementos figurativos, juegos de lenguajes, giros lingüísticos y demás temas que tienen categorías específicas dentro de la filología. En interpretación y sobreinterpretación, Humberto Eco y los demás autores también de la conferencia, por mencionar, dije a Richard Rorty, que es uno de los mayores representantes del pragmatismo. También tenemos a Jonathan Kuller y a Christine Brooke Rose y Stefan Polini. La traducción pertenece a Juan Gabriel López Guix. Me llama muchísimo la atención de que en la conferencia Humberto Eco tiene un tono satírico, por decirlo así. Está haciendo un juego con los que atienden a la conferencia, porque son temas que requieren alta especialidad en multidisciplinar. A esta edad, a esa edad, quiero decir, Humberto Eco ya tenía la capacidad multidisciplinar en cuanto a estudio lingüístico, de referirse a cualquier materia de una forma de alto grado, pues. Era un alto grado que sostenía mayor alcance o para una audiencia especializada también. De hecho, el libro apenas empecé a retomarlo poco a poco porque es denso. De hecho, hay una clara advertencia al inicio que es muy especialista. Al principio podría parecer como algo difícil de entender para alguien que no está en constante lectura. Probablemente no le encuentre placer o satisfacción, ni siquiera pues, ver el título. Probablemente le provocaría rechazo, interpretación y sobreinterpretación. Estoy haciendo este análisis porque, de acuerdo a las necesidades del placer o del impulso del usuario, del lector, va a llevarlo a estos textos. Así, de manera cognitiva de neurociencia, el cerebro va a urgir este tipo de, de análisis para una mayor comprensión de lo que se quiere procesar, de algún texto o de los textos en específico, y en español. Con mucha mayor razón, cualquiera que quiera acceder a Humberto Eco tendría que tener una alta especialidad, y no solo a nivel científico, académico o escolar, sino una alta disposición al aprendizaje con una visión de investigación en cuanto a literatura o de filosofía en general o de cultura en general. Pero sí, la advertencia es bien clara. Es de alta especialización y una materia que contiene elementos de categorías, términos que podrían confundir totalmente a un lector
que apenas tiene acceso a algunas lecturas en su vida. Es decir, si está comenzando, y en especial en algunos países es más complicado acceder a este tipo de disposición literaria, podría denominarlo. Una disposición literaria, una disposición de lector, una voluntad también, se ejerce una voluntad férrea, disciplinaria, para encontrar estos elementos filológicos que mejoran la comprensión de los textos a un nivel o una comprensión científica. ¿Qué significa esto de una comprensión científica? En primer lugar, como lector en español y lector latinoamericano, al comenzar nos involucran en la lectura, en la secundaria, en la universidad, de manera sistemática para obtener una calificación. Sin embargo, la lectura por placer o por una búsqueda de encontrarse a uno mismo, como ya he explicado anteriormente, encontrarnos a nosotros mismos exactamente qué. Bueno, durante la lectura, el proceso neurobiológico afecta específicamente los lóbulos del cerebro, creando nuevas conexiones, reconectando neuronas que de manera innata están en el circuito neuronal, en las vías neuronales. Es como saber que están las herramientas, pero no las utilizamos. Pero una vez que hacemos la conexión de utilizar una herramienta, comienza a tener una mejor función en nuestro entendimiento de la realidad. Y así el cerebro va conectando ideas acerca de la realidad con la lectura o el ejercicio de la lectura hacia el exterior. Y además que este conocimiento de nosotros mismos nos crea una sanación corporal, orgánica. Estas conexiones neuronales también activan el sistema inmunológico, mejoran en muchos aspectos a nivel orgánico y despeja claramente estos síntomas de, como le llaman ahora, depresión, ansiedad. Ese es uno de los mayores beneficios, pues, de la lectura. Claro, no lo recomendaría como Humberto Eco, a menos que uno se dedique a la labor o al oficio pedagógico, de investigador o científico. Más que todo acá en Heineken Writer me gusta hacer estas reflexiones, porque este no es una disertación total o completa, es una aglomeración o un brainstorming, como señalan, una lluvia de ideas que puede funcionarle a ustedes también como una estrategia para comprender lo que leen y compartirlo. Entonces, interpretación y sobreinterpretación es complejo porque habría que definir, por ejemplo, términos como semiótica o semiología. Otros autores que voy a ir comentando, de hecho fui a hacer otra compra de recursos y elementos lingüísticos. Quiero adelantarles un poco. Conseguí este texto de curso de lingüística general de SOASUR. Es bastante mencionado en las materias de literatura hispánica o filología hispánica, incluso para universidades que estudian literatura, pero para dar clases. Hay unas materias, unas carreras que se especializan en esto. Literatura para dar clases en secundaria. Creo que sería un elemento importante porque he visto decadencias incluso en la secundaria, gente que conozco no conocen textos de referencia, si los textos que nos brindan es compendios de fragmentos de relatos, ni siquiera de novelas. Y yo creo que es importante que al recomendar a un estudiante o a un grupo de lectura una novela, habría que recomendar el material teórico, teórico a nivel de lo más básico, que es la gramática, que es la ortografía, que es la filología.
Es decir, el lector o el estudiante debería tener una referencia bibliotecaria, casi a nivel de biblioteca, en su, eh, en su catálogo mental de ideas y conceptos. Debería hacerse una auditoría exhaustiva, como señala nuestro autor nicaragüense Ernesto Mejía Sánchez, que debemos tener en nuestra mente un inventario de estos conceptos básicos, esenciales y fundamentales para poder interpretar de manera correcta una novela. Que usualmente las interpretaciones son ilimitadas, hay diferentes escuelas, incluso dentro de las formas de interpretación exegética, hermenéutica, de tantas formas analógicas, tantas formas que existen. Hay diferentes escuelas para abordar la hermenéutica, por ejemplo. Entonces debemos procurar el estudio sistemático y metódico de la literatura en general. Abordar la poesía como si fuera no es como si fuera, es como tal como es, como si fuera una partitura, la partitura de Bach, de Mozart, para poder comprender y enriquecernos. Y esto quiero llegar a este punto, enriquecernos los sentidos. Los sentidos están ahí también, son la herramienta principal, que están en nivel cero. Cuando vamos adquiriendo, es decir, nuestro cerebro va haciendo conexiones con el arte, va creando mayores niveles, va subiendo. Las fibras sensibles que recorren las venas de nuestros brazos, de nuestra espalda, de nuestras piernas, de nuestros pies, van a empezar a sentir los diálogos, las conversaciones de los libros, de los autores, de los escenarios, de los poemas. Nuestro cerebro nos va a devolver algún poema en cierta etapa de nuestra vida, y con la edad, claro, el cerebro va soltando más capas neuronales que estaban escondidas por la edad. Pues como me he mencionado esta alegoría de que los huesos desde cuando somos bebés pues están creciendo, pero no están en su totalidad en el tamaño que se desea tener en potencia. Van a llegar de acuerdo a la predisposición genética a cierto estándar de medidas. Así funciona el cerebro, aunque un poco diferente. Pues el cerebro va a ir evolucionando, adaptándose de acuerdo al contenido, además de las capacidades en potencia que ya son innatas, como razonar, comprender, conocer e interpretar. Cada sujeto podría tener una variable, es decir, si haríamos un estudio algebraico. 5 sujetos que leen 5 autores diferentes, ya ahí podría darse una idea de cómo es el análisis sociológico de la lectura, o antropología social o psicosociología de la lectura. Diferentes usuarios adquiriendo un contenido, y podría ser un poco más complejo el ejercicio que he venido pensando. 5 usuarios de diferente edad, de un rango de uno de 15, uno de 20, 25, 30 y 35. Y podría clasificarse en otras formas, en estratos, en estudios, en geografía. Esto ya es algo bastante pues complejo, que gente como Humberto Eco pensó en estas ideas. Pues. De hecho, los escritores piensan en la audiencia de esta manera, en cómo llevarle a toda la audiencia, a todo el público, ciertas construcciones semánticas, de manera que cautiven la mente humana. Por ahora este es la bitácora de Nicaragua. Estamos en agosto, 5 de agosto, año 2025. Espero le puedan dar like en el canal de YouTube, de LinkedIn, Facebook, Instagram y acá en Spotify. Si les gustó la reseña que hice hoy acerca de interpretación y sobre interpretación de Humberto Eco, háganos saber en los comentarios
en la caja de comentarios yo también les voy a responder, más que feliz de contestarles y asistir a sus consultas. Hasta la próxima.